Muy buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con nuestras charlas de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Si no me conocen, soy Marcelo Fioranelli, presidente del Colegio de Abogados de Zárate Campana. En este momento estoy presidiendo la Fundación Sijuso y también trabajando junto con todos los colegios en la Comisión de Discapacidad. En esta oportunidad, en esta novena charla que venimos haciendo todos los miércoles, vamos a hablar de perspectiva de género y discapacidad, derechos reproductivos y sexuales. Nuestra expositora de hoy es la doctora Analía Pasantino y la moderadora es la doctora Silvia Mauro. Para nosotros es un honor, es muy grato presentar a la doctora Analía Pasantino, es del Colegio de Abogados de Lanús Avellaneda, igual que la doctora Mauro, del mismo colegio, y desde ya muchísimas gracias a ellas y a todos ustedes también y a todas por participar, y esperemos que la charla esté tan buena como están, y sabemos que lo va a estar, con la exposición de Analía, de todas estas charlas que estamos haciendo, de estas disertaciones. Vamos a hacer una 10ª charla que nos pareció, y lo hablamos dentro de la comisión, que nos estaba faltando un tema muy importante, así que bueno, yo nada más que saludarlos, también agradecer a la doctora Adriana Coliqueo, que en algún momento va a participar, estaba en otro Zoom trabajando, pero sé que en algún momento se va a sumar, que es la presidenta del Colegio de Lanús Avellaneda, pero le dejo la palabra a la doctora María Rosa de Ferrari, que es la coordinadora de la Comisión de Discapacidad de Corprova, y que nos va a hablar de esta última charla como para tenerla en cuenta para el miércoles que viene. Muchas gracias. Y María Rosa, le dejo la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a la que estaba planificada como la última reunión, pero cuando revisamos, inclusive por consultas de la gente y demás, habíamos dejado de lado un tema importantísimo que era el trabajo. Fundamentalmente en una figura que la Convención recoge, que es el trabajo con apoyo, y que hay algunas experiencias en el país que funcionan muy bien, y decidimos complementarlo con el taller protegido y la nueva ley de taller protegido y algunas experiencias de algunos talleres que funcionan muy bien. Así que esa se va a agregar para el miércoles que viene, y con esa sí vamos a dar por finalizado el ciclo, y si ustedes siguen reclamando que falta algún otro tema, ya quedará para el año que viene en un futuro, una futura organización de un nuevo seminario. Así que el miércoles que viene la expositora va a ser la doctora Liliana Nesossi. Ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla en la primera charla, ya saben que es sumamente iluminada y muy clara para explicar, así que nos va a hablar sobre lo que tiene que ver con el trabajo en particular y el trabajo con apoyo. Espero que disfruten la charla de hoy. Le vamos a dar paso a la doctora Silvia Mauro, que es la moderadora de esta jornada, y bueno, cualquier cosa saben que recepcionamos las consultas por chat. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas y todas? ¿Cómo están todos? Darles las gracias al doctor Marcelo Fioranelli por brindarnos este espacio, igualmente a la doctora María Rosa de Ferrari por ser nuestra coordinadora, a la presidenta de nuestro colegio por la confianza que nos tiene, por dejarnos ya participar en estos espacios, a todos los representantes de los colegios, directores y presidentes de comisiones y de institutos. Y agradecerles también a Daniela Santiago y a Paula Peralta, que son nuestras intérpretes de señas. Bueno, yo obviamente quien les habla soy la doctora Silvia Mauro, vicedirectora del Instituto de Investigación de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, quien he sido designada, bueno, como moderadora, ¿no?, de este panel para presentar formalmente a la doctora Daniela Marcela Pasantino, quien les va a hablar sobre la temática de perspectiva de género y discapacidad.
La doctora Analía Pasantino es abogada, diplomada en Género y Gestión Institucional, diplomada en Derechos Humanos, Políticas Especiales y Participación Popular. También es diplomada en Derecho Internacional Humanitario, especialista en Derecho de las Personas con Discapacidad y Derecho de Familia. Es directora del Instituto de Investigación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Colegio de Abogados Avellaneda Lanús, integrante del Instituto sobre el Estudio de los Derechos de los Animales, integrante del Instituto sobre el Derecho de Integración y Arbitraje, miembro de la Comisión de Género y Diversidad, todos ellos pertenecientes al Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Es integrante de la Comisión sobre Discapacidad y miembro del Registro de Abogados del Niño en la provincia de Buenos Aires, Colproba. Miembro de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA. Es integrante de la ONG Centro de Estudios de Discapacidad y Derechos Humanos, consultora de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y ex miembro titular de la Mesa Técnica Asesora de Temas de Diversidad y No Discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asistente a diversos cursos de perfeccionamiento y especialización, autora de diversos artículos, ponencias y disertante en diversos eventos y jornadas sobre la temática de discapacidad e identidad de género. Miembro honorífica de la Comunidad Internacional de Policías y Sheriffs Transgénero, TICOPS. Así que, doctora Pasantino, le doy el paso a usted para que pueda seguir abordando esta temática sobre la perspectiva de género y discapacidad. Muchas gracias. Por nada, doctora Mauro. Se olvidó lo más importante. 26 Perdón. años casadas. Ay, perdón. Bueno, es algo muy privado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. El tema que nos ocupa hoy es el tema del entrecruzamiento, la transversalización que se produce entre lo que es el género y la discapacidad. Entrando en este tema, les voy a compartir un PowerPoint más o menos que es orientador de lo que vamos a estar hablando. Básicamente lo que les voy a tocar son los conceptos de lo que es los estereotipos, digamos, que es lo que vamos a estar viendo, y cómo esos prejuzgamientos se entrecruzan con los de tanto en género como en discapacidad, generando otra categoría de persona, digamos, que por supuesto no es que sea una categoría distinta, sino que es una categorización que se le da desde la visión estereotipada de lo que es una mujer con discapacidad. Así que bueno, sin más vueltas vamos entrando, ya les estoy compartiendo el Power y si esto anda bien, lo tenemos en pantalla. Perfecto. Como primero, de acá. Espera que estoy teniendo problemas para pasarlo. Debería. Ahí está. Bien. Lo pueden ver todos, ¿no? ¿El Power? ¿Se ve bien? Doctora Mauro. Sí, lo estamos viendo, Bien, doctora. Bien. A ver, arrancamos desde lo básico, que es más allá a esta altura del partido de las jornadas, es sabido por todos lo que significa el modelo social de la discapacidad. Nos habla de aquellas personas que tengan deficiencia física, mental, intelectuales, sensoriales. Al interactuar con diversas barreras, nos dice la definición, y es por donde quiero ir, que le implican la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Las barreras, definición de la OMS, son los factores del entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes limitan el funcionamiento, crean una discapacidad. Pero, ¿a qué quiero ir? Todos sabemos que las barreras son físicas, comunicacionales o actitudinales. Bien, pero ¿cuál es la barrera que nos obstaculiza en cuestión, específicamente en género y discapacidad?
En este entrecruzamiento creo que la barrera física, si bien existe y no la podemos ignorar, pasa a un segundo plano, a un tercer plano, diría yo, porque ya empieza a haber más obstáculos en la barrera comunicacional, y la peor de todas es la actitudinal. ¿Por qué digo esto que es la peor de todas? Porque precisamente, como les hablaba hace un rato en la introducción, vamos a ver que ciertos estereotipos ya van a dar ciertas presunciones de lo que es una mujer con discapacidad en una categoría incluso, como decía, inferior a lo que es una persona con discapacidad. El entrecruzamiento que se nos da en género y discapacidad está contemplado en la Convención desde el mismo preámbulo de la misma, toda vez que nos dice que las mujeres y las niñas con discapacidad estar expuestas a un mayor riesgo dentro y fuera del hogar, de lesiones, violencia, abuso. Este concepto que fue tenido en cuenta al momento de redactar la Convención, también nos habla, en el inciso S, de la incorporación de lo que es una perspectiva de género. Fíjense que ya desde la misma prerredacción de la Convención estamos hablando de lo que es la perspectiva de género. La mujer con discapacidad está específicamente contemplada en el artículo 6 y nos dice, esto lo voy a leer textual, los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ya en la propia redacción de la Convención se requería o se veía la necesidad de hacer una cápita especial para la mujer con discapacidad. Y en el ámbito de la disertación de hoy, tengo que resaltar una línea nada más del artículo 25, que es en materia de salud, cuando habla de que los Estados partes deben proporcionar programas de atención de salud, precios accesibles y calidad, hace una especial, yo lo tengo subrayado en el Power, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Esto es que ya estos lineamientos requieren ya protección convencional desde el vamos, ¿no? Sabemos que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción. En el caso de las personas con discapacidad, se habla de dejar sin el reconocimiento, dejar sin efecto el reconocimiento, goce en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y nos habla, lo interesante de esta definición, la amplitud de todos los ámbitos donde puede darse ese tipo de discriminación. Habla del ámbito político, económico, social, cultural, civil, de otro tipo. Al poner de otro tipo, quiere dejar abierta la puerta a que cualquier tipo de exclusión o restricción que se propongan por el hecho de ser una persona con discapacidad y produzca una restricción del goce de determinado derecho o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, será dada por este artículo, contemplada en esto, ¿no? Bueno, las medidas que se deben adoptar, ahora vamos entrando en lo que les decía diciendo. Los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? En principio son ideas construidas de lo que surge de las diferencias de género y básicamente es un mandato social que se da entre lo que para la sociedad se espera de un varón o una mujer. Es decir, ¿qué pretendemos nosotros o a qué esperamos de lo que es un varón o una mujer? ¿Qué características, comportamientos? Estos estereotipos ya van a ver cuando se entrecrucen, o sea, clásicos ejemplos de estereotipos, que la mujer debe ser madre, debe dedicarse al hogar, debe estar a tareas de cuidado, el hombre debe salir a trabajar, debe mantener la familia, la mujer es débil, el hombre es fuerte. Estereotipos básicos que no quiero ahondar porque no es precisamente el tema en función de ese estereotipo. Y en cuanto a personas con discapacidad, ya hemos visto este tema, pero se las ve
como personas incapaces de realizar determinados actos, o otra visión ya más ideal, como si fueran héroes o heroínas, que pueden mantener una vida igual a los demás, una vida normal, pongámosle entre comillas el normal, ¿no? Pese a que tienen una discapacidad. Otras percepciones importantes también de resaltar es el aspecto caritativo. Son personas dignas de lástima o de servicios de caridad, cuestiones caritativas, y por supuesto, en principio, incapaces de tomar decisiones de forma autónoma. Obviamente, me imagino, no les estoy viendo las caras a todos, pero me imagino que se debe estar horrorizando hasta ahora de lo que viene mi disertación, ya que lamentablemente estos estereotipos están presentes. Obviamente que no es lo que corresponde, pero entonces, ¿qué pasa cuando se entrecruzan estos estereotipos? ¿Qué pasa con esta visión de la discapacidad y del género cuando la persona con discapacidad resulta ser una mujer con discapacidad, ¿no? Y se dice, en principio, podríamos decir que es una sumatoria de discriminaciones, que a la discriminación que puede sucederle por una cuestión de género, se le debe sumar una discriminación por ser una persona con discapacidad. Esto en realidad no es así. Lo que sucede es que precisamente la mujer con discapacidad, que era más o menos lo que les había adelantado en un principio, termina colocándose en una subcategoría, ¿entendés? Y con otras desventajas respecto incluso del resto de las personas con discapacidad. Y ahora vamos a ver, o sea, en reducción de esto vamos a tener algunas desigualdades que se van a dar. En principio por rasgos, características físicas y demás. El tema de la violencia de género, al cual puede estar sujeta la mujer con discapacidad, que va a ser mucho más grave, digamos, o más vulnerable por su situación, que a la violencia de género a la que puede estar sometida una mujer, el resto de las mujeres en realidad, una mujer que no tenga discapacidad. La desigualdad y discriminación, esta se debe a los roles que son socialmente asignados y que a la mujer con discapacidad se le suele asignar socialmente roles más restrictivos que los que se le puede asignar al resto de las mujeres. Podemos preconcebir, digamos, que una mujer con discapacidad pueda acceder a determinado lugar, pero no más allá de eso por su discapacidad. O sea, ya como le dije antes, estos estereotipos generan una especie de freno. Entonces, ¿a qué nos va a dar? Se nos va a dar que la mujer con discapacidad es dependiente, es débil. El punto 2 es interesante porque es verdad, y es el tema que va a cerrar esta exposición, que va a ser el tema de la sexualidad. Se considera que el cuerpo de las mujeres son cuerpos infantiles o asexuados. Y más allá de este prejuicio, y esto es realmente grave, porque las hace mucho más vulnerables y víctimas de abusos, sobre todo en cuestiones de discapacidad mental o intelectual o psicosocial, pueden llegar a ser mucho más vulnerables a un caso de abuso que en otras discapacidades y mucho más que al resto de las mujeres. Por supuesto, como les venía diciendo, se considera que no pueden decidir, que no pueden llevar una vida autónoma, por ende no pueden decidir sobre su propio cuerpo y deseos sexuales, y mucho menos incapaces de ejercer el rol de la maternidad, ¿no? Ahora bien, adentrándonos, dejando de lado lo que fueron los estereotipos, que por supuesto nada que ver con lo que es la realidad, pero es lamentablemente la primera visión a la que se enfrentan, en materia de derechos sexuales y reproductivos vamos a tener que ambas categorías, la primera refiere a la capacidad de disfrutar de la sexualidad libremente, sin coerción, riesgos o violencia. Esto es directamente
el libre derecho al uso del propio cuerpo. Y en materia de derechos reproductivos, elementalmente, es la posibilidad de que la mujer pueda decidir sobre su futuro, sobre su vida familiar, sobre si quiere formar una familia o no, cuándo va a tener hijos, dónde los quiere tener, cuántos hijos quiere tener, si no desea directamente tener hijos. Son decisiones autónomas que son propias de la mujer y no deben ser cercenadas. Bueno, como les decía, en la práctica diaria se ve que son cuerpos asexuados, incapaces de formar una familia, y algunos ejemplos de la invisibilización que tiene la mujer con discapacidad. Primero, que en la mayoría, acá hay varias mujeres con discapacidad. Tengo entendido que la mayoría de los consultorios ginecológicos no están adaptados para personas con discapacidad motora. Los establecimientos de salud no cuentan con información en sistema braille para acceder a cuestiones sobre salud sexual o reproductiva. Un ejemplo clásico, visible, todo el mundo que vio un preservativo no viene su vencimiento marcado en braille. Y otra práctica, digamos, es a las mujeres con discapacidad mental que se les suele indicar métodos anticonceptivos de uso permanente y continuo que no requieran de una intervención de la persona, sino que una vez colocado requiera una mínima supervisión, como es el caso del DIU. ¿Cuáles fueron las observaciones que hizo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre esto? El Comité observó la precariedad de las medidas que habían sido adoptadas para el Estado arte para hacer frente a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. La observación lamenta la falta de una protección adecuada a sus derechos, le preocupa en particular la ausencia de una estrategia de transversalización del enfoque de género y discapacidad en la legislación en los programas específicos para las mujeres, entre otros en lo que respecta a violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral. Me voy a hacer un poco de spoiler a lo que voy a decir adelante, pero básicamente el programa de salud sexual y procreación responsable es el programa nacional que rige la materia. Es un programa que data del año 2002 y para el momento de las observaciones, la convención ya llevaba varios años en vigencia y pocas medidas se habían tomado al respecto. La siguiente es que insta al Estado parte a adoptar una estrategia específica dirigida a mujeres y niñas con discapacidad que garantice la plena protección y goce de derechos, contando con su participación efectiva en el proceso de toma de decisiones. El comité recomienda además al Estado la inclusión de la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas y programas de igualdad de género, garantizando la plena participación efectiva de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Hasta acá eran las observaciones. ¿Qué es lo que se venía viendo? Lo que se venía viendo es que los servicios de salud en su mayoría no respetaban ni la privacidad ni la confidencialidad de las mujeres con discapacidad. El tema del consentimiento informado, no se respetaba el derecho ni se garantizaba el acceso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones, en especial en prácticas de aborto no punible o esterilizaciones, y no se satisfacía ninguno de los parámetros de accesibilidad, prevaleciendo las barreras actitudinales basadas en estereotipos hacia las mujeres con discapacidad, su sexualidad y reproducción. Antes de seguir, bueno, asimismo, se había detectado que el Estado no había incorporado la perspectiva de discapacidad en políticas públicas en materia de violencia de género. Un grave problema era la falta de datos ciertos sobre lo que era la violencia contra mujeres con discapacidad, y no había datos de los dispositivos que había implementado el Estado para contener situaciones de violencia de género, y los que había no eran accesibles.
Las políticas públicas en materia de discapacidad también reflejan la falta de perspectiva de género. Como le venía diciendo recién, las políticas públicas de salud mental y la ausencia de organismos que contemplen a las mujeres con discapacidad y promuevan sus derechos. Les mencioné hace unos instantes la falta de información. El Estado argentino no contaba con información estadística sobre la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Esto es porque el enfoque de la discapacidad no se había incorporado en el diseño y implementación de la encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva, toda vez que no se incluían ni preguntas respecto a la discapacidad, ni siquiera la encuesta permitía que la persona pudiera informar si era o no una persona con discapacidad. Directamente se hizo la encuesta a los efectos de obtener información sobre salud sexual y reproductiva, pero la misma, omitiendo las recomendaciones que había hecho el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de la CEDO, el Comité para la Eliminación y Discriminación de la Mujer, omitió estos aspectos que en principio eran fundamentales para tener información, porque toda vez que al momento de serle requerida al Estado que informe cuál era el estado de las personas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva, la respuesta fue nula, no hay estadísticas. Esto nos lleva, como les hablaba hace un rato, a la evolución que tuvo el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ya les había dicho que es un programa que surge en el año 2002, que no incorporó el enfoque de la discapacidad como un sujeto de derecho. ¿Entendés? La mirada de la discapacidad basada en derechos humanos, en la cual la persona con discapacidad es titular de sus derechos, no fue incorporada sino hasta el año 2010, 2 años después de ratificada la convención, y esto nos traía que incluso, fíjense que aún con esta mirada incorporada en meros parches, por decirlo de alguna manera, que se le fueron haciendo el programa, se perdía el enfoque toda que, por ejemplo, la encuesta no los incluyó. Como digo, si bien se incorporó esta perspectiva, el programa no era inclusivo. El Consejo Asesor del programa, que es, digamos, el órgano rector de este programa de salud nacional de salud sexual y reproducción responsable, no está conformado con personas con discapacidad, no se permitió que las personas con discapacidad lo conformen, no se previó una enmienda al quantum del Consejo, ni tampoco le dio participación a organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Esto hace que la mera consulta a las organizaciones en medio de un programa, estas organizaciones puedan emitirse, pero solo sobre un ala de este Programa Nacional de Salud Sexual, y no sobre la totalidad de las medidas que implementa. Como bien les dije, la encuesta es uno de los más claros ejemplos, pero otros ejemplos fueron diversa folletería que se dio sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual no era accesible. O sea, se hacían folletos, se hacía propaganda, pero la misma tampoco respetaba los estándares mínimos para que la misma fuera accesible. Como decía, la ausencia de una política sistemática de capacitación en materia de salud sexual y reproductiva es problemática por las barreras actitudinales que les mencioné en un principio. Como bien les dije, el enfoque no era el tema de que la legislación o lo que se regule o se reglen en la materia no sea abarcativo hacia las personas con discapacidad, sino el enfoque era que cada vez que tenían que sacar una norma, existía esa barrera actitudinal puesta de los preconceptos que invisibilizaban a la persona con discapacidad en las medidas.
como decía hace un rato, los métodos anticonceptivos de larga duración a mujeres con discapacidad se prescriben en mucha mayor medida en mujeres con discapacidad que a mujeres sin discapacidad. Y esto surge, como les dije, de esa idea, o falsa idea, por supuesto, de que las personas con discapacidad son incapaces de tomar sus decisiones, que no están en condiciones de desempeñar adecuadamente el rol de madre, el rol de familia. Hasta aquí la parte, digamos, más mala, por decirlo de alguna manera, si bien todavía falta mucho, ya vamos a llegar a un balance, pero hasta acá veníamos, digamos, por decirlo de alguna manera, para atrás en todo lo que es legislación o avances en materia de discapacidad en cuanto a salud sexual y reproductiva. En noviembre del año 2015, tanto el Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, junto con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, se convocan en una mesa, invitan a actores de la sociedad civil, expertos en materia, sobre todo porque en la fecha estábamos ante el flamante Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, querían adecuar todo lo que se había hecho a la luz de la flamante normativa, ¿no? Querían buscar una forma de interpretar, buscar cuál era la correcta interpretación de la legislación civil, sobre todo en cuanto al funcionamiento y cómo estaban actuando los programas hoy en día. De modo tal que las políticas públicas que se sacaran a la luz de ellos tuvieran una armonía con la flamante legislación civil. Así pues, algunas de las, son muchas, son los mayores aspectos de esta resolución. La primera, que receptaba la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud, consideraba deseable los procesos de atención sean abordados por equipos interdisciplinarios, constituidos de tal modo que surge una perspectiva integral y compleja de la salud. Recordemos que el artículo 2 del Código Civil y Comercial nos da la preeminencia de la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos sobre el resto del ordenamiento jurídico. Y básicamente lo que nos surge es unos principios que van a ser rectores en la materia, que son la autonomía progresiva, la igualdad, no discriminación y, por supuesto, la presunción de discapacidad, incluso a personas que tengan una discapacidad, se presume su capacidad por sobre todas las cosas, a menos que tenga una sentencia restrictiva de la misma. Recuerda también el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, ya sea que tengan o no discapacidad. Dejan claro que el artículo 26, que es el concepto de capacidad progresiva, incluye a las personas con discapacidad. La atención de la salud debe regir por la presunción de la capacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva por sí mismas. Y esto es importante porque, como bien se conoce, nadie más que la persona puede decidir por sí misma qué es lo que quiere. Entendamos que son sujetos de derecho y tengan o no una restricción de la capacidad, se le haya determinado un apoyo o no, la función del apoyo
nunca va a ser suplir la voluntad de la persona con discapacidad, sino que el apoyo debe transmitir o coadyuvar a transmitir la voluntad de la persona hacia el servicio de salud que lo requiera, en este caso. Pero nunca debe suplir la misma. Se reconoce que en este documento, que fue, como dije, el resultado de la actuación de la mesa en conjunto, que dio la resolución, el anexo 1 de la resolución 65 del 2015 del Ministerio de Salud, nos reconoce la prioridad de reforzar la capacitación a los equipos de salud. Porque ¿qué era lo que se observó? Que los equipos de salud, en materia de salud, podían estar muy bien preparados, pero no así tenían capacitación suficiente para entender sobre el discernimiento que empezaban a tener, empezaban a tener también sujetos de derecho que no tenían capacidad hasta ese momento. En el caso de, como mencionaba el artículo 26, los adolescentes ya empiezan a tener discernimiento y decisión capacidad de decisión sobre su propio cuerpo en cuestiones que no sean invasivas, y las personas con discapacidad, en la medida en que, hablo de discapacidad mental, por supuesto, en la medida en que no tengan una restricción a su capacidad, una restricción a su poder de decidir por sí mismas en todos los aspectos, aún así son autónomas, porque si bien pueden tener algún impedimento que requiera de un apoyo determinado para determinados actos, la sentencia que disponga la restricción a la capacidad debe estar específicamente detallada sobre qué actos puede decidir y cuáles no. En el caso de cuestiones médicas o de salud, si la persona no tiene una restricción sobre ellos, jamás se le puede pedir a esta persona que el consentimiento en un determinado acto médico lo dé un representante. Es esta persona la que lo debe dar, y mucho menos se le puede pedir o exigir que concurra con algún tipo de apoyo si no lo requiere el acto en sí mismo. Deben adoptarse, bueno, como les decía, que deben adoptar medidas, ya lo hablamos esto. Nos vuelve a hablar de las barreras, como les venía hablando de entrada, que surgen de ese preconcepto de la incapacidad de una persona con discapacidad, y que para hacer frente a estas barreras es muy necesaria, y creo que es lo más importante que tenemos en lo que deberíamos enfocarnos, en la obligación de la prestación de los servicios, en la atención a las personas con discapacidad, sin barreras. Esa capacitación que les hablaba hace un rato, es fundamental que los servicios de salud, que los efectores de los servicios de salud estén preparados para no poner incluso impedimentos, como les decía hace un rato, innecesarios o ilegales, como era el caso de exigir el acompañante en una persona con movilidad reducida. No necesariamente tiene que estar presente durante la consulta. El acompañante puede acompañarlo, ingresarlo a la consulta, pero el hecho de que estuviera presente el acompañante en la consulta ginecológica vulnera la intimidad y la privacidad de la persona. No necesariamente tiene que estar. Al contrario, se queda si la persona con discapacidad desea que su apoyo la acompañe durante la consulta, pero no es necesario, y muchas veces se han dado casos de que en las consultas médicas los médicos tratantes no le
insisten en que el acompañante se quede para subirlo a la camilla, para hacer una evaluación o lo que sea, más allá de, sin tener en cuenta si esta persona desea que el acompañante esté presente en esos actos. Obviamente que el apoyo es necesario, pero como dije de entrada, no es un requisito para la toma de decisiones, es un elemento que es un soporte, es un acompañamiento para la persona con discapacidad, pero jamás va a ser un requisito para que tome decisiones, si esto no está impuesto judicialmente. Las reglas del consentimiento relativo a las prestaciones de salud regula los requisitos formales del consentimiento. En principio, el consentimiento en cuestiones de salud es brindado en forma verbal y debe ser dado a lo largo de todo el tratamiento. Nosotros hablamos de consentimiento informado y generalmente estamos acostumbrados a la planillita que en una consulta médica ante una inminente operación o tratamiento médico invasivo te acercan para firmar. No necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad. Este consentimiento informado nos pasa en todos los ámbitos de la vida, que te acercan la planilla y ni siquiera te explican de qué se trata, sino como si fuera un mero trámite, firmar para seguir los trámites, dándote muy poca explicación de lo que estás firmando. Imagínense si eso nos pasa en la vida diaria a una persona con discapacidad mental o intelectual. Lejos se van a tomar el trabajo de explicarle cuál es el contenido de la hoja que le están acercando, y mucho menos ponerse a detallar los posibles o eventuales riesgos que puede tener la intervención. Finalmente, otra de las cuestiones que resolvió la mesa eran los criterios de interpretación en relación a la ley 26743, la ley de identidad de género, que lo que decía era que a partir de los 16 años, conforme lo prescrito por el Código Civil y Comercial, el niño o adolescente, en este caso el adolescente ya es considerado como un mayor por las decisiones sobre su propio cuerpo. Como decía, el consentimiento debe ser brindado siempre en cualquier actuación sanitaria. Esto está regulado en el artículo 6 de la ley 26.529, que habla de los derechos del paciente, y precisamente, como les dije, toda actuación en el ámbito médico-sanitario a la que el paciente sea sometido requiere del previo consentimiento informado. Es decir, que no se limita el consentimiento informado al primer día de tratamiento, a la primera consulta médica, sino que a lo largo del tratamiento, sea este cual fuere, se requiere siempre del consentimiento del paciente. El paciente debe estar al tanto de todo lo que se está practicando sobre su cuerpo, sobre la medicación que está tomando, sobre qué riesgos le puede traer esa medicación, si puede interactuar de alguna forma con algún otro droga o medicamento que le haya sido prescripta. Entonces, a esto va de que el consentimiento siempre se requiere, y les decía, les había dicho antes, que el consentimiento no necesariamente es escrito. El consentimiento uno lo da cuando en la consulta con el galeno, a primera fase, nos reunimos con el galeno, el médico te dice, mire, tiene que tomar esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, usted tiene un poco de colesterol, tiene hipertensión, tiene la afección que sea. Uno, en la próxima consulta, cuando va a ver al médico, está al tanto de lo que está tomando, y el médico tiene que seguir diciéndole, mire, sus análisis han mostrado una evolución favorable o no, esto se tiene que seguir cuidando, para esto vamos a seguir con este tratamiento, y siempre hay un consentimiento que se va dando en estas cuestiones sanitarias.
Pero para que se dé este consentimiento, el médico siempre tiene que estar informando de los posibles riesgos o interacciones que puede tener la medicación que uno esté consumiendo en ese momento. Obviamente, acá entramos en otra parte ríspida. El consentimiento debe ser emitido por la persona titular del derecho. Como bien nos dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial, nadie puede ser sometido a exámenes, tratamientos médicos, clínicos, quirúrgicos sin consentimiento libre e informado. Bien, hasta ahí, y nos dice que esta regla alcanza a las personas con discapacidad. Hasta ahí está muy claro, pero nos vamos a encontrar que la resolución 65 del Ministerio de Salud, que les vengo hablando a lo largo de esta última parte de la exposición, nos habla de que todas las personas que no han recibido una sentencia de restricción de capacidad específicamente relacionada a la toma de decisiones en materia de salud deben ser tenidas por capaces para el sistema de salud. De tal suerte podrán consentir de forma autónoma, utilizando o no un sistema de apoyo voluntario y de confianza en los términos que lo deseen, conforme el Código Civil y Comercial, artículo 79. Parecería que no tiene nada extraño lo que les acabo de decir con lo que leí en el párrafo anterior. Perfecto, sí, pero fíjense que dije, en la medida en que no posean una sentencia de restricción a la capacidad. Es decir, acá el problema lo vamos a tener cuando la persona tiene esa sentencia de restricción a la capacidad, porque ahí ya vamos a ver cómo se articula. Si la persona tiene una restricción de capacidad relacionada con la toma de decisiones en materia de salud, sí o sí, tiene derecho a prestar consentimiento por sí misma, pero requiere la asistencia del apoyo. Y el apoyo tiene que actuar según los términos de la sentencia. Es decir, si por la discapacidad que tenga yo no puedo decidir sobre cuestiones de salud, pero se ha designado a mi esposa como la persona, como mi apoyo, y que ella debe firmar todos los actos o los consentimientos que se requieran en cuestiones médicas, será ella quien debe firmar en este caso, porque la restricción estaba específicamente con restricciones en la toma de decisión, como yo dije, en materia de salud. Ahora bien, si la restricción está puesta en que no puedo tomar decisiones económicas porque no comprendo el alcance del valor del dinero, y mi esposa es el apoyo designado judicialmente para la toma de decisiones en cuestiones pecuniarias, nada tiene que hacer ella en una consulta médica respecto a mi decisión sobre practicarme determinada intervención quirúrgica. Asimismo, también el artículo 3º de la Ley de Contraconcepción Quirúrgica, la Ley 26.130, nos habla que si la persona ha sido judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por su representante legal. Este artículo 3º, vemos que la verdad es un avallazamiento de lo que es la autonomía, porque llegar a una autorización judicial me parece que pasa por encima de la persona, más allá de que la declaración judicial de incapaz. Sí, como vimos, la persona, en el caso de la restricción de capacidad, la toma de decisiones, presta su consentimiento, como decía bien la resolución 65, la persona puede prestar su consentimiento con la asistencia de un sistema de apoyos, pero el consentimiento es propio, es voluntario. En cambio, vemos que en los casos de la ley de contraconcepción quirúrgica, lo que nosotros se conoce como vasectomía o ligadura de trompas,
Para estos procedimientos, la persona sí necesitaría sí o sí una autorización judicial. Estaríamos judicializando una cuestión personal, que va, por supuesto, en contra de la autonomía dispuesta por el artículo 12 de la Convención. Es decir, la utilización del sistema de apoyo se vuelve obligatoria para quien toma decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Quise leerlo y embarullé la disertación. La utilización del sistema de apoyo es obligatoria, pero quien toma las decisiones sobre el cuidado del cuerpo es la propia persona, que es lo que yo les vengo diciendo. El apoyo nunca sustituye la decisión. El equipo de salud puede preguntar en los términos del sistema de apoyos, de cómo fue dispuesto, si está dispuesto judicialmente, pero siempre se tiene que respetar la capacidad de ejercicio de la persona. Es decir, la voluntad de la persona es preeminente sobre esto. Hay una excepción que está en el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la persona que está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio o formato. El sistema de apoyos resulta ineficaz, el juez puede declarar incapacidad y designar curador. Ahora bien, esta incapacidad, este curador designado para una persona, dijimos que era incapaz de interactuar con su entorno, que no tenía forma de expresar su voluntad. ¿En qué cuestiones va a actuar el curador en cuestiones de salud? Obviamente, estamos hablando de situaciones límite en las cuales se tenga que decidir sobre la vida de la persona. Ahí es lógico, incluso hasta de no haber un curador en una situación límite, el propio médico puede llegar a tomar la decisión de realizar tal o cual tratamiento si es una cuestión límite para resguardar la vida. Pero tengamos en cuenta que la designación de un curador, la suplantación de la voluntad, es siempre la última ratio, siempre el último recurso. No, jamás puede ser la regla, es la excepción de las excepciones. Doctora, disculpe que la interrumpa, le quedan 10 minutitos. Bueno, vamos a tratar de acelerar un poco. Bueno, como les decía, esto ya es sabido, ya vimos el artículo 12 de la Convención. Ninguna persona puede ser privada total o parcialmente de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad. Las restricciones deben ser siempre parciales, como lo dijimos, y la declaración de incapacidad es siempre contraria a la Convención. A este respecto, la Convención habla del sistema de apoyos, vuelvo con lo que les estaba diciendo, que jamás deben suplantar la voluntad de las personas. Vamos a adelantar aspectos, bueno, llegamos casi al final. Aspectos positivos de lo que se vino logrando hasta ahora, para que veamos que no todas fueron pálidas, si bien es un tema en el cual falta mucho por conquistar. Hay aspectos positivos que se han logrado en materia de salud sexual y reproductiva en lo que hace a las personas con discapacidad. Hay un reconocimiento por parte del Estado argentino de que las personas tienen el derecho a las personas con discapacidad, ¿no? Tienen derecho a la salud sexual y reproductiva, y se los ha incluido como beneficiarios del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Parece poco, pero no lo es tanto, toda vez que, como vimos desde un principio, el programa jamás fue concebido con una mirada de derechos humanos y mucho menos con la posibilidad de inclusión a las personas con discapacidad mismo. Como dije, eran sujetos de protección y no un sujeto de derecho activo. Esta mirada ha sido cambiada no solo con la adopción de la Convención, sino con
el mismo programa, a partir del año 2010, empieza a tratar de hacer pequeñas políticas en el campo de la salud sexual y procreación responsable de las personas con discapacidad. Y estos avances llegaron, casi te diría liminarmente, a una meseta, no quiero decir cúspide porque todavía considero que falta mucho, ya lo vamos a ver, pero precisamente como con la adopción de la resolución 65, se avanza en el reconocimiento de las personas con discapacidad, contar con servicios de salud sexual y reproductiva, y que estos servicios sean accesibles y de calidad. Se han producido algunos insumos audiovisuales para personas con discapacidad sobre sus derechos. Como dije, algunos insumos audiovisuales han sido relativamente accesibles, otros eran accesibles para unas personas y otras no, pero el reconocimiento también del sistema de apoyos que se da para las personas con discapacidad, no como un sistema de suplantación de voluntad, sino como un sistema de ayuda en la toma de decisiones, son los pequeños avances que se obtuvo en el campo. Y, por supuesto, vamos a las deudas, a las cuestiones pendientes. En primer lugar, como dije casi al principio de la disertación, cuando hablaba de las falencias en la información, es que no, precisamente se sigue sin contar con información y datos estadísticos sobre la vulneración de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad que viven en el país. ¿Cómo llevan las personas con discapacidad la vida sexual y reproductiva de ellas? No se desarrolló una política concreta en la materia. Si bien se han implementado acciones en este campo para las personas con discapacidad, las mismas no han llegado a un resultado óptimo y muchas de ellas se han discontinuado. Como se hablaba hace un rato, se han producido spots, material audiovisual y demás, pero no hubo una continuidad en el trato de esto, sino que fueron pequeñas acciones que fueron dando a lo largo del tiempo. Y yo creo que una de las mayores deudas es que no se produce hasta el día de hoy la participación efectiva de las personas con discapacidad o las organizaciones que las representan en los aspectos del diseño, ejecución, supervisión de estrategias, en todo lo que es el campo de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva. Sí, por ahí se lo llama porque vamos a implementar determinada medida que por ahí algún genio se le ocurrió, mira, che, esto le puede interesar a las personas con discapacidad, bueno, convocalos. Pero los convocan para ese aspecto, para ese tema. No integran, como dije antes, el consejo asesor del programa. Como dije, falta de implementación de acciones, la falta de información respecto del presupuesto del programa. Si bien el presupuesto del programa de salud sexual y procreación responsable es público, lamentablemente el mismo no tiene una cápite en el mismo que diga, bueno, esta porción del presupuesto está destinada al programa para las personas con discapacidad. No hay nada de eso. O sea, no hay una previsión en la incorporación del presupuesto del programa para las personas con discapacidad. Y tampoco se cuenta con una política sistemática, como les hablé, de la necesidad de la capacitación de los equipos médicos, de los equipos de las personas que atiendan en cuestiones de salud. No hay una capacitación continua. Hay pequeñas acciones, se hacen algunas cosas, pero falta mucho todavía para lograrlo. Les cierro con la frase que la discapacidad, me gusta leerla al revés en realidad. Yo creo que la discapacidad más grande de todas es el miedo. Nada más, muchas gracias. Les
los dejo con las preguntas. Bueno, doctora, muchas gracias. Acá tenemos unas preguntas. Dice, ¿qué medidas de acción tienen, no? Digamos, acá habla específicamente de policía, pero yo iría a todas, hacia todas las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿En qué medidas de acción toma, digamos, policía para el cese de la violencia de género y el abuso de MSD, digamos, dentro de las fuerzas? A ver... Si hay algo al respecto, ¿no? Sí, a ver, la institución de seguridad tiene sus oficinas. Yo quisiera saber si estamos hablando de violencia intrafuerza o la intervención policial que puede tener una fuerza de seguridad en el ámbito público. No entendí la pregunta en eso. Las medidas de acción necesitan saber las medidas de acción para el cese de la violencia. Bueno, eso es lo elemental, el tema de las medidas de protección básicas son la restricción, la perimetral, el botón de pánico. No sé si apunta hacia ese lado o si tienen dependencias específicas que trabajan en el tema. Sí, disculpe, doctora. En realidad me parece que a lo que se refiere, por cómo venía la charla, es que cuando se hace la denuncia de violencia de género, sí, y la persona que la hace es una mujer con discapacidad, despierta una alerta especial y por protocolo la policía debe tener un tratamiento especial para esos casos, que tiene que ver con las mesas de trabajo, con los apoyos psicológicos, con ver si tiene a dónde irse, porque suele suceder que la mujer con discapacidad soporta la violencia porque no tiene otra familia a donde recurrir. Entonces, si esas alertas en realidad funcionan, eso es lo que preguntan. Bueno, en principio tengo que decir que no hay un protocolo específico en una alerta de una mujer con discapacidad. Sí se trabajó en un protocolo de atención a personas con discapacidad, en el cual se capacitó el año pasado, en 2019, a las 4 fuerzas de seguridad federales, ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un protocolo de atención a personas con discapacidad. Muchos de ustedes acá son integrantes de la comisión de Colproba o de FACA, y lo hemos hablado de que se estaba trabajando en un protocolo de atención. Ese protocolo de atención no está específicamente orientado a cuestión de violencia de género, era más atención a la persona, pero sí preveía la cuestión de la discapacidad, ¿no? O sea, cómo interactuar con personas con discapacidad ante posibles barreras comunicacionales o actitudinales. No sé si eso satisface la pregunta. Esperemos que sí. Otro tema, cuando usted habló de la falta de estadísticas, la falta de números con respecto a las mujeres con discapacidad, y habló de las prácticas que son casi eugenésicas, la pregunta que nos hacen es ¿cuál sería la manera de solucionarlo? ¿Cómo hacemos para que las medidas públicas sean tomadas en realidad? Bueno, el tema de la falta de estadística obedece a que cuando se practicó, como yo les contaba, la encuesta sobre salud sexual y reproductiva, en la misma se omitió, era tan simple como esto, era tan simple como agregar 2 preguntas más respecto a si la persona encuestada era una persona con discapacidad o no, y si en el ámbito de la discapacidad que posea, ya sea el tipo de discapacidad que tenga, qué obstáculos o qué problemas tenían en cuanto a los efectores de salud. Pero lamentablemente cuando se hizo ese trabajo, pese a que ya estaba vigente y en pleno auge en la convención, no se omitió ese punto. Es una cuestión de
que debería trabajarlo de nuevo el programa, que es digamos, quien debería implementar el trabajo, ¿no? El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Sí, convengamos que la manera es esta también, ¿no? La participación y la visibilización de este tipo de temáticas. Como decían en el cierre, uno de los mayores problemas es la falta de incorporación de alguien, ya sea persona con discapacidad o alguien que trabaje en las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, en la mesa directiva, digamos, del programa, el Consejo Asesor del Programa, que fue creada esa mesa, o sea, el programa es del 2002. En el 2007 crean el Consejo, 2008 recién la convención, pero 2020 todavía no tenemos una participación dentro del Consejo. Eso creo que es lo primero que tendría que hacerse para que todo el programa empiece a tener una transversalización de discapacidad. Y cabe también agradecer a la infinidad de ONGs que trabajan todo el tiempo para destacar este tipo a ver, de temas. Toda esta información, perdón que te interrumpa, pero toda esta información la obtuve a través de informes de distintas ONGs. No es una información que uno puede salir a buscar así o que públicamente se brinda, sino más que nada basada en los pedidos de informes que hicieron a los efectos de elaborar el informe Sombra Argentina. Sí, está bien, es la participación activa de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que tienen. Nosotros como comisión, vos recordarás, Analía, intervinimos en el debate de la ley de aborto para modificar el artículo 3, que es eugenésico, y bueno, costó su trabajo, pero lo logramos, pero hubo que intervenir motu propio, nadie nos invitó. Fíjense en que con la ley de aborto nosotros vimos por televisión hablar artistas, no sé, la cantidad de gente que no tenía nada que ver con la discapacidad ni con el aborto, en definitiva, y en ningún momento se llamó a ninguna organización que representara a las mujeres con discapacidad para que manifestara, también como una mujer empoderada en sus derechos, qué opinaba sobre el aborto, si sí o si no, si estaban de acuerdo o si no, o si el famoso discusión desde cuándo la vida, desde cuándo la discapacidad. Había mucho que decir, y nosotros hicimos un trabajo bastante arduo, y es la manera de incluirnos en agenda, pero hay que hacerlo en una labor desde la sociedad civil siempre. Desde el Estado, lamentablemente aún no está en agenda. La única forma, a ver, lamentablemente nunca te van a invitar. Y por ahí suena un poco chocante, pero los lugares hay que ganárselos a los codazos a veces. Hay que empezar a meterse, porque invitarte no te van a invitar, el poder no lo van a compartir. Ni menos... Sí, coincido. Claro, tal cual. Sí, también acá están haciendo una reflexión también en cuanto a esto, ¿no? Que siempre las personas con discapacidad siempre se las relega, y esto ya viene históricamente, ¿no? Siempre están sujetas a un sinfín de violencias y discriminaciones. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la construcción de la discapacidad, ¿no? La discapacidad, y también como hablaba en un principio, con esos preconceptos o prejuicios que se tienen, que hay que derribarlos de una vez por todas, en realidad, porque como dije, yo me estaba oyendo y me estaba aterrando de lo que leía, ¿no? Pero lamentablemente son barreras que hay que ir barriendo con eso. Hay que sacar esos preconceptos de la sociedad, y la única forma es a través de la participación. Sí. A veces ¿Qué pasa, doctora? Preguntan con el tema de las políticas públicas. Bueno, este es el tema que estamos debatiendo. Es precisamente el tema. El tema de las políticas públicas es la falta de participación de las personas con discapacidad precisamente en el armado de las políticas públicas, porque no hay una estrategia global dirigida a la protección de las personas con discapacidad. Hay pequeñas acciones, como dije, por ahí alguien en el medio de una política pública global se les ocurrió, che, pero esto le puede interesar a las personas con discapacidad. Bueno, tráelas, preguntales,
en eso, en ese aspecto, en esa pregunta, no a participar en todo el desarrollo de la política o intervenir activamente, sino se las consulta para un cierto y determinado acto, una cierta o determinada política que van a implementar, no para que participen activamente en el desarrollo de toda la política pública en materia de salud sexual. De ahí es que son todas las deudas que venimos teniendo pendientes. Yo creo que la última, o la más que mencioné, para mí la más importante, que es la participación activa de las personas con discapacidad o alguien que las represente dentro del propio consejo del programa. Bueno, acá tiene muchos saludos de felicitaciones, excelente su exposición, felicitaciones, o sea, muy buena charla. Esos son todos los saludos y agradecimientos por su exposición. Esos son todos los que le pagué para que me ponga los saludos, para quedar bien. Sí, te caracteriza el humor, Analia. No sé si quieren realizar alguna pregunta más. Silvita, ¿me permitís a mí? Adriana Coliqueo, ¿cómo estás? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Analia, hola, Silvia, hola, Marcelo, que te veo ahí. Primero felicitar a Silvia que han armado, la verdad que muy buena la disertación, Analia, en 4:30 pude entrar, pero muy bien, te felicito y las felicito. Y a Marcelo también reconocerle el gran trabajo que está haciendo como presidente de la comisión y a toda la comisión. La verdad que estas jornadas han sido muy exitosas, mucha gente, ¿no, Marcelo? En la 9ª jornada me contaba hoy, ¿o no? Sí, Adriana, ¿cómo estás? Gracias por estar. Y también agradecerte a vos, también el espacio que das para que podamos hacer esto y tener a Analia hoy, a Silvia, dando esa charla. Sí, nos está yendo muy bien. Muy bien. Esta es la 9ª charla, que fueron consecutivas, hemos tenido altibajos, pero siempre con muchos participantes, así que estamos muy contentos. Ahora justamente estábamos hablando. Ahora en género queremos hacer lo mismo, de paso los invito, los invito, el 2 y el 9 de diciembre estamos armando nuestras jornadas, y la idea es empezar a hacer un poco como hicieron ustedes todo el año, ¿no? Hacer charlas, porque creo que estos espacios así virtuales van a quedar, ¿no? Después en la nueva normalidad vamos a poder reunirnos de toda la provincia virtualmente, es mucho más fácil para todos y para todas, así que... Sí, ya está Sijuso a disposición para sí, obvio, te voy a llamar. El formato que necesiten. Gracias, Marce. No, gracias. Felicitaciones, chicas, la verdad, un orgullo para el colegio. Gracias, Adriana. Gracias por brindarnos la participación. Gracias. Bueno, yo creo que ya damos por finalizada entonces esta charla, la número 9. Y María Rosa, no sé si querés volver a resaltar el cierre de la que va a ser la 10. La próxima. Va a ser la 10. Hemos agregado una charla más, que en realidad tiene que ver con trabajo con apoyo y la labor de algunos talleres protegidos. También tiene que ver con la nueva ley de talleres protegidos. Nueva ley, le seguimos diciendo, tiene como 2 o 3 años, pero todavía está tratando de implementarse con las dificultades que eso conlleva. Y no vamos a agregar más temas a pesar de los requerimientos, porque en realidad ya no hay más días en el año. Sí los vamos a pensar para una organización el año que viene de algún otro evento de esta naturaleza, en aquellas cosas que nos hayan quedado pendientes. Tratamos de cubrir los temas que sabemos que más preocupan o los más urgentes, o las necesidades que uno ve a través de las consultas de la gente, pero ya el año que viene hablaremos de otros temas o algunos de los mismos enfocados de otro lugar. Así que última charla y cierre de este seminario el miércoles que viene a las 16 horas, como siempre, derecho al trabajo.